Bueno, creo que ha sido una presentación muy interesante la de David. Yo quisiera, para animar un poco a la segunda parte, decir que en alguna medida este evento se lo debemos al congresista Mulder. Lo que pasa es que nos hizo reflexionar en su momento. Es congresista, me corrige que tiene toda la razón. Vale la acotación. Nos hizo reflexionar en su momento sobre el rol que debía tener la comunicación pública, porque claro, él decía, en realidad la comunicación que hace el Estado es solamente para que los medios de comunicación tengan una actitud favorable al gobierno de turno, ¿no? Sabemos que no es así, pero en todo caso fue una oportunidad para observar y ver que en realidad no siempre estábamos sacando el máximo provecho de este importante esfuerzo que debemos tener todos para cambiar comportamientos, cambiar actitudes sociales a través de una comunicación efectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que esta comunicación sea más efectiva? Entonces nos empezamos a investigar en el mundo de Ipsos y pues encontramos que hay grandes experiencias y hay grandes expertos que nos podían dar muy buenos tips en esta misión, ¿no? De mejorar la comunicación social, ya no solo del Estado, sino también del sector privado, cuando se trata de pensar en las personas como ciudadanos y no solamente como consumidores. Para el panel hemos querido convocar a personas con distintas experiencias, con distintos ángulos. Voy a presentarlos rápidamente. Tenemos a Andrés Calderón, que es profesor aquí en la Universidad del Pacífico, investigador en el Centro de Investigaciones. Andrés es abogado de la Católica y Master of Law de Yale, y él además tuvo una experiencia importante en el diario El Comercio, dirigiendo la página editorial, así que conoce también el lado de la comunicación por el lado, digamos, de la prensa, ¿no? Gabriela Perona Ceballos es directora ejecutiva del proyecto especial Bicentenario en la Presidencia del Consejo de Ministros, un proyecto que está en pleno desarrollo y que es fundamental, digamos que va a seguir teniendo una gran expansión en los próximos 2 años, ¿no? Ella es licenciada en Comunicaciones para el Desarrollo de la Católica, egresada en Salud Pública y Global de la Cayetano Heredia, y parte del Executive Program in Social Impact Strategies de la Universidad de Pensilvania. Trabajó también en un cargo importante en el Ministerio de Cultura, donde tuvo precisamente a cargo la Dirección de Diversidad Cultural y Discriminación Étnico-Racial, donde también me parece que hicieron estudios importantes que vale la pena recordar. Y Pedro José Zavala es el CEO de Circus Grey en el Perú. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, máster de la Universidad de Piura. Él tiene ya más de 15 años dirigiendo equipos comerciales para distintos productos y segmentos del mercado, tanto en el mundo de los servicios como la comunicación. Él también ha pasado por el mundo del periodismo, pero en el ámbito comercial. Él era, digamos, el director del área comercial del diario del Comercio, el Grupo del Comercio, y también es un importante y conocido consultor en el mundo del marketing. Es una persona bastante versátil, yo sé de paso, porque entre otras sus actividades también es profesor y dirige un programa importante aquí en la Universidad del Pacífico. Así que con ellos vamos a comentar estas 2 presentaciones que hemos tenido previamente. Yo quisiera empezar con Andrés preguntándole en particular cómo ve él el mundo de la regulación, porque nos han dicho tanto David como Patricia que necesitamos pues que el Estado invierta en una serie de etapas previas para poder hacer una buena campaña de comunicación, ¿no? Descubrir los insights, evaluar la campaña adecuadamente, etcétera.
Y yo no sé si es que digamos, el marco regulatorio actual nos permite hacer eso, y por otro lado, si es que, ya pensando en el resultado de la campaña en sí misma, si es que existe un marco regulatorio que oriente al sector público a conseguir resultados cuantitativos con sus campañas de comunicación, ¿no? Bien sea el MEF o la PCM, etcétera, que obliguen a, una vez que se hizo la campaña, ver si efectivamente se cambió o no los comportamientos tal como se había esperado, ¿no? Gracias, Alfredo. Gracias a la universidad y a Ipsos por la organización del evento. Yo también voy a agradecer a Mauricio Mulder, ya que lo estamos conmemorando, porque Mauricio Mulder impactó de dos formas mi presencia en este evento. Ya la primera fue porque justamente la ley que aprobaron para prohibir la contratación de publicidad estatal en medios privados motivó que la clínica jurídica de la Universidad del Pacífico que dirijo tuviera su primer triunfo legal, porque ayudamos a que se declare inconstitucional esa norma, ¿no? Y la segunda es que a mí personalmente me motivó a hacer una investigación, y era, ok, verifiquemos si es que la aparente razón que motiva el cambio normativo o intento de cambio normativo tiene algún tipo de asidero, ¿ya? Y no me iba a enfocar en la parte numérica, en el sentido de decir cuánto más o cuánto menos se está gastando, sino me interesaba más bien cuán bien estaban gastando las entidades estatales y cuán bien sustentaban el gasto que ellos estaban planteando. Entonces lo que hice fue con un par de asistentes de investigación de la universidad, Adriana Ajue y Eduardo Ibos, revisamos cuál era el sustento que había dado los 19 ministerios durante 2 años, los 2 años previos a la expedición de la ley, 2016-2017, para invertir en publicidad estatal, ¿no? Y eso para nosotros era una buena forma de diagnosticar, por un lado, qué siente el funcionario cuando va a tomar la decisión de invertir en publicidad, y si es que la ley responde a las necesidades del funcionario, ¿no? Porque finalmente lo que nosotros íbamos a buscar ahí era cuál era el sustento de la justificación, ¿por qué estoy invirtiendo en publicidad? En primer lugar, y luego verificar una segunda parte del cumplimiento de la Ley de Regulación de la Publicidad Estatal, que es una ley que está vigente, si no me equivoco, desde el 2006, que establecía que una vez realizada la campaña publicitaria, las entidades contratantes tenían que hacer una especie de informe de campaña, es decir, mostrar los resultados que midan la efectividad de lo que ellos de la inversión que habían realizado, ¿ya? Y básicamente, esto es un estudio que espero se publique en los próximos meses, pero voy a dar algunos, un poco de tráiler de lo que se viene. Es que la conclusión lamentablemente era muy negativa, ¿ya? Era muy negativa en el sentido de que creo que las obligaciones que están puestas en la ley, al menos para el cumplimiento revelado a través de estos documentos que elaboraban los ministerios, era una formalidad que poco les ayudaba y que simplemente era un checkbox en el cual tenían que cumplir. Es decir, ya hice el informe, el plan de estrategia publicitaria, el PEP, y ya hice mi informe de campaña, y ya está. Encontré entre ministerios que a veces copy-pasteaban el informe del año anterior, y si se ríen es porque lo han hecho, se copy-pasteaba. Alguna vez vi, por ejemplo, que había el sustento para una campaña de friaje con las razones de una campaña para prevención del cáncer, ¿ya? Ese tipo de cosas. Entre ministerios tenían hasta los mismos formatos, es decir, parece que un amigo o alguien que trabajó en un ministerio se lo pasó al otro. Pero más importante que eso era que en verdad, casi sin entrevistar, y ahí es lo rico de la investigación que ha hecho más bien Ipsos, que es cualitativa, casi sin entrevistarlos, podía sentir el dolor de los funcionarios que tenían que hacer este tipo de documentos, que era, la verdad es que no me importa, o sea, yo no quiero decir que no había una razón detrás de la campaña publicitaria, ni que no había un esfuerzo por encontrar los resultados, simplemente que los documentos que estaban elaborando, que
respecto a los ciudadanos y respecto al Estado importan por deberes de transparencia y por saber cuán bien se está usando los recursos, en realidad era un tormento, era un requisito burocrático que no le servía para mucho, ¿no? Eso quiere decir que se contrató mal, no necesariamente, pero sí que por lo menos que se está sustentando mal o que se está justificando mal la inversión publicitaria. Un par de datitos concluyentes de la revisión de la experiencia de estos 19 ministerios durante estos 2 años, que a mí me pareció muy saltante, es que, por ejemplo, solamente un ministerio en el plan de estrategia publicitaria, uno de los 19, había señalado específicamente cuál iba a ser el criterio de medición de sus resultados al momento de iniciar campaña, ¿ya? Acá me imagino que también en el público hay personas que están en empresas privadas. Imagínense que ustedes van a hacer una comunicación publicitaria y van a pedir aprobación al área de presupuesto o siquiera a su supervisor, a su jefe, y le dicen, ok, pero no te voy a poner ningún factor, no voy a hacer ningún KPI, no voy a hacer ningún criterio de medición. ¿Creen que alguien les aprobaría un gasto en una campaña de ese estilo, ¿no? Sin saber, oye, vamos a ver qué cosa sale. O sea, ni siquiera van a saber qué cosa sale porque no saben en base a qué se mide si qué cosa sale o no sale, ¿no? O sea, era terrible, al menos en esa primera parte, ¿no? Del sustento de la campaña. 5 ministerios sí consideraron en el informe de campaña, es decir, en la previa no habían señalado nada, pero en el informe de campaña habían dicho, sí, acá estos son mis factores de medición. Pero ninguno de esos 5 conversaba el factor de medición con el presupuesto, ¿no? O sea, con la parte inicial. Yo tenía mi estrategia de campaña, quería conseguir esto y obtuve tales resultados. Los que mostraron resultados que no tenían nada que ver o ni siquiera habían señalado cuáles eran los objetivos que habían previsto previamente, ¿no? Como que ustedes vayan, no sé, pues acá, no sé si por ahí se coló algún estudiante mío, pero es como que vayan y le digan a sus casas, le digan, oye, me fue recontra bien en el examen, le digan a sus papás, ¿no? El profesor Calero me fue recontra bien en el examen. ¿Y cuánto te sacaste? No sé, 11 o 10. Y le digo, oye, ¿cómo eso te fue bien? Es que no sabías cuánto me había sacado antes, ¿no? Claro, pero es que eso es a lo que me refiero, o sea, no sabíamos de antemano cuál era el objetivo, no sabías a cuánto estabas apuntando tú en ese examen, tú no sabes a cuál era el objetivo que estás apuntando con tu campaña publicitaria, ¿no? Creo, y acá creo que hay 2 formas de verlo, ¿no? O sea, creo que esto es algo problemático de la ley, porque en realidad, si la ley está buscando un buen gasto, una buena inversión publicitaria, no está consiguiendo ese resultado. Pero creo que más allá de la ley, lo que importa es si las entidades públicas están tomando alguna opción más allá de lo que hay en la ley para garantizar que sus campañas publicitarias están bien hechas, tienen la efectividad, están utilizando bien los recursos. Y esto es algo que quizás en una segunda etapa más cualitativa uno podría tratar de analizar si es que hay algún tipo de protocolo interno, explícito o implícito que diga, que le dé un poco más de rigurosidad a la decisión de la inversión en alguna campaña y al sustento que éstas realizan. Creo que no obsta, o sea, que no haya un reglamento de esa ley, que creo que la ley Mulder fue una salida política, una retaliación contra el gobierno, que pudo, si en verdad había una verdadera voluntad, pudo haberse solucionado con una reglamentación, pero aun cuando no hubiera ley, o mejor dicho, aún habiendo la ley, pero no sin reglamentación, creo que eso no quita que las propias entidades puedan desarrollar sus propios criterios para tratar de aterrizar un poco los objetivos que se señalan en esta ley, ¿no? La otra parte, de la que no quiero acaparar el tiempo, pero de la otra parte donde sí voy a coincidir con probablemente el diagnóstico que planteaban Patricia antes, tiene que ver con la inflexibilidad que existe para la contratación de publicidad estatal. Del solo hecho de tener que presupuestarlo un año antes, digamos, cualquier persona que me imagino que trabaje en una empresa privada y que tiene deseos de comunicación, va a decir, no puedo prever con tanta anticipación qué es lo que voy a necesitar durante el año. Más hay eso descontando
los procedimientos de contratación. La ley que regula publicidad estatal flexibiliza la contratación únicamente de medios de comunicación, no flexibiliza la contratación de agencias creativas, agencias de producción, ni siquiera de centrales de medios, ¿no? Entonces, digamos, tenemos, como en casi todos los aspectos de la realidad, leyes que van demasiado lejos a lo que sucede en la vida práctica de las personas. No es una ley que asegure objetivos, ni tampoco que le haga la vida más fácil a quienes están encargados de invertir en publicidad estatal. Muchas gracias. Gabriela, a partir de tu experiencia y retomando un poco lo que decía al final Andrés, ¿cómo ves tú que se aplica en la vida real el modelo que nos ha contado David? ¿Crees que hay instituciones que sí están un poco más en esa línea o que podrían ir en esa dirección? ¿Tú misma sientes que en tu experiencia has seguido algún camino similar o has tenido que improvisar para conseguir resultados no necesariamente medidos, pero por lo menos algún resultado en la línea de lo que buscabas? Sí, bueno, muchísimas gracias Alfredo, Ipsos, la universidad, David y Patricia por las presentaciones previas. Creo que hay varias cosas que el mundo de las comunicaciones dentro del sector público, como han podido ver, es complejo. Y creo que en el caso del sector público también si hay mucha gente acá del sector público, también se da cuenta que hay un montón de gente creativa que por dentro, más que abonar en la creatividad de la campaña, lo que hace es sortear todos los obstáculos que la administración pública, las normas, etcétera, realmente para la gente que se dedica en las oficinas de comunicación, etcétera, a trabajar esto, es clarísimo. O sea, todos sabemos cuáles son esos obstáculos, ¿no? Que no solamente son legales y que además hay que recordar que para los funcionarios públicos tienen al final responsabilidades administrativas e incluso penales. Entonces, tomar decisiones en ese ámbito es complejo para los funcionarios públicos, y creo que no hay que dejar de lado eso, porque ese factor también determina qué decisiones se toman. Un punto que me parece clave para entender cómo mejoramos, cómo aportamos desde tanto la academia, el sector privado y el mismo sector público, cómo aportamos a cambiar un poquito y que podamos tener comunicaciones más efectivas, tiene que ver con cuál es el rol de cada área en esta ruta de la creación de, por ejemplo, una gran campaña de cambio de comportamiento, porque además estamos hablando de ese punto específico. Y ahí lo que sucede es que tienes normalmente, voy a decir normalmente porque hay algunos espacios, por ejemplo en el proyecto que yo lidero ahorita es diferente, pero este es un caso recontra excepcional, porque además es creado nuevecito, ¿no? Pero normalmente en los ministerios tienes dos grandes actores: el área técnica, que es de alguna manera, ver un ejemplo, la dirección, por ejemplo, no sé, de nutrición o de política social, que plantea que el objetivo de acá, estoy inventándome el número, discúlpeme si hay alguien del MIS o del MINSA acá, pero digamos, nuestro objetivo es reducir la anemia en menores de 4 meses, de tal indicador a tal indicador. Ese objetivo concreto sobre el cambio que necesitamos lograr lo plantea el área técnica. En muy pocos ministerios o instituciones, el área de comunicaciones está desde el inicio incorporada en ese equipo, en la definición incluso de ese objetivo. No estoy hablando específicamente del caso de anemia, simplemente es como para mostrar que el cambio de comportamiento que queremos lograr se define en un área del ministerio, y el plan de publicidad o el plan de campaña lo hace el área de comunicaciones y lo firma el titular del sector. Muchas veces van por separado. Que haya esa comunicación dentro de los ministerios ya en sí es un primer reto que tenemos que comenzar a cambiar.
porque si se dan cuenta, en la mayoría de casos tenemos muchas dificultades para planificar la comunicación de manera interdisciplinaria, junto con los equipos técnicos, y trabajar como en una sola mesa, como nos decía David, que es efectivamente lo más lógico. Y ahí, ¿qué retos enfrentamos? Uno, y creo que el día de hoy es una muestra de ello, es la estabilidad de los equipos, ¿no es cierto? Las oficinas de comunicaciones, los jefes de comunicaciones, que además tienen la responsabilidad de hacer esos informes para generar la pauta publicitaria, ¿cuántos de ellos se quedan un año entero? O sea, planificas el plan de publicidad el próximo año, esa persona no va a estar el próximo año, porque además es cargo de confianza del ministro o de la ministra. Y si, bueno, ya no tengo que hablar de la alta rotación de nuestros ministros, ¿no? Entonces, todo es muy impredecible. Y no puedes, en una estructura lógica, una teoría de cambio que te permita efectivamente decir, a ver, la ruta del cambio, del comportamiento de mi público objetivo pasa por todas estas procesos, esta escalada, no te alcanza pues no te alcanza con la realidad que tienes si cada 6 meses tienes cambio, no solo de ministro, de viceministro, de OSI, OSI es la Oficina de Comunicaciones para los que no son del sector privado. Entonces, ahí hay ya dos cosas que te generan un tema que siempre termina de alguna manera mermando este impacto que debería generar la comunicación. Otro tema que también es importante mencionar, y ahí también creo que felizmente la cosa está cambiando, porque, y creo que tiene que ver con que la formación de no solo los comunicadores, sino los profesionales en general cada vez es más interdisciplinaria. Entonces, creo que algo que falla en la parte del planeamiento de la comunicación es que solo pensamos que la clave está en la pauta, como si la pauta fuera a resolver, la pauta que es el costo de colocar en los medios de comunicación la campaña, como si ahí estuviera la clave del impacto, cuando, como dice David, es todo lo contrario. O sea, ese es el medio, pero la clave está en el contenido que diseñas, en la lógica que tiene, ¿no es cierto?, en la lógica causal sobre el comportamiento que quieres cambiar, y en la creatividad. Entonces, ¿qué pasa? Nos concentramos en la pauta, en diseñar el plan de comunicación para la pauta y colocar cuántos millones tenemos porque pensamos que con más millones, más impacto vamos a tener, ¿no? Entonces lo colocamos en la pauta y nos olvidamos de que tienes que hacer creatividad, que tienes que producir, que además sabes es lo más caro, ¿no? Que tienes que producir, etc. Y ahí entra la discusión de en dónde se presupuesta eso, ¿el área técnica o el área de comunicaciones? ¿Quién lo presupuesta? ¿En qué parte del POI está? Y ahí ya todo se convierte en un problema que si no lo tienes todo conectado, es bien difícil que eso tenga ahí. Entonces creo que la separación de nuestras áreas y nuestra forma de planificar la comunicación tiene que cambiar definitivamente, porque ahí definitivamente hay un problema. Y lo otro que creo que es importante mencionar en términos de la normatividad es que si tuviéramos herramientas para transparentar todos estos pasos previos y mencionar, porque sí es un riesgo, de hecho por eso existió la ley Mulder, es un riesgo político para los tomadores de decisiones, ministros, directores, claro, que se vean pintados en los presupuestos 25 millones de pauta publicitaria, ¿no? Todo se va a los medios. Y el resto, que es, por ejemplo, la parte de producción, la parte de creatividad, aparecen los rubros como consultorías. Entonces, en realidad, ese rubro de consultorías por dentro tiene todos estos componentes que no son consultorías, no son parte del proceso de comunicación. La agencia creativa, la creación del spot, la producción, la validación. O sea, colocar estudios de validación de piezas de comunicación es excepcional en el Estado, cuando debería ser la regla y la práctica, porque nos permitiría medir si efectivamente ese spot que nos está costando y que luego ponerlo en una pauta publicitaria va a tener el impacto que necesitamos, pero no necesariamente se coloca. Y ahí entra una cosa que tiene que ver también con la flexibilidad, ¿no? Yo no he estado nunca como a cargo directamente de una campaña. En mi rol de directora en los distintos espacios en los que he estado, siempre ha habido campaña en el proyecto, pero no ha estado a mi cargo.
como dirección encargada más bien de todo el programa y de planeamiento, mi angustia siempre ha estado en que el tiempo no alcanza y los concursos realmente se caen, pues todo el tiempo se caen, porque la flexibilidad que tenemos, no estoy hablando ahí de la regulación y las normas de publicidad, sino más bien de las normas de contratación, de nuestra ley de contrataciones públicas, para todo lo previo, investigar. Ya, ¿cuál es el cambio que queremos lograr? ¿Cuál es la percepción de los ciudadanos sobre ese cambio? ¿Cuál es exactamente lo que están entendiendo por ese comportamiento? Para poder darle al punto concreto. Luego de eso, eso ya es una contratación que te puede durar 2 meses. Digamos que comienzas marzo, 2 meses para hacer el estudio, ¿ya? Luego de eso vas a tener que hacer probablemente tu concurso para la agencia creativa, las ideas. Ya, ¿cuáles son la creatividad? Otro concurso, 2-3 meses, con la suerte de que no se te caiga el proceso, porque nadie se presentó o porque los postores no completaron su expediente. Entonces pierdes 2 meses, pero tienes que volver a convocar 2 meses más. Ya estás a mitad de año, ¿ya? La agencia creativa, digamos que hacen un trabajo super express, demoran 1 mes, digamos, entregarte 3 opciones, ya, validar, ya tu campaña, producir. ¿Cuándo llega a medio? Navideña. Y mide el impacto después, no, ya cambiamos de presupuesto, y además como el presupuesto es anual, ¿no? Y no se aprueba de manera multianual, al siguiente año, no, ya no te queda plata para la segunda fase, o no te aprobaron la segunda fase de la campaña, pero no tiene sentido haber hecho la primera sin la segunda. Entonces, ahí, en realidad, el tema de contrataciones también tiene que cambiar y ser más flexible, porque el año presupuestal no te alcanza. Entonces, todo ese escenario de verdad que sí genera que, más allá del impacto, también estemos ejecutando de manera incorrecta los recursos públicos. Y eso es algo que tenemos que abordar, creo yo, con urgencia y tratar de tener mayor estabilidad en la planificación de la comunicación, pero sobre todo bien conectada directamente a los objetivos de comportamiento y no separarla como si la comunicación fuera una cosa accesoria, ¿no? Hace ya muchos años que hemos dejado en el sector privado sobre todo, hemos dejado de entender, oye, yo produzco todo y le encargo a comunicaciones ya ahora haz que esto surja, ¿no? Venda. Ya es una perspectiva que ya no es posible. Y creo que en los equipos que trabajan técnicamente en el sector público, eso se comprende. El problema es que no tenemos el aparato todavía adecuado para que eso pueda servir. Esa es mi experiencia. Muchas gracias. Gabriela, muy interesante. Pedro, tú tienes experiencia con el sector privado, con el sector público. Creo que sería interesante que nos comentes en qué medida se puede comparar o aprender unos de otros, específicamente en el tema de la creatividad, que ha sido destacado aquí por David con unos números muy contundentes, en el uso de los medios tradicionales, en un momento en el cual se habla mucho además de los medios online, pero también de una experiencia particular en la cual tú participaste recientemente, que es la de los Panamericanos, que creo que es una experiencia exitosa y también sería bueno quizá compartir con el auditorio a ver si hay algún aprendizaje interesante ahí, ¿no? No, gracias Alfredo, a la universidad y a Ipsos. Creo que es un tema que hay que poner adelante. Yo creo que el primer tema que es importante es entender que es fundamental que el Estado comunique. O sea, yo creo que pensar que el Estado no debe comunicar es un error grave. El Estado tiene millones de cosas que decir y lo que sí me ha sorprendido de la presentación de David es cómo el Estado es mucho más creíble que eventualmente las propias empresas. Eso es un asset que creo que hay que funcionar, que hay que, tomar. El segundo tema importante es este tema del digital y de la tele. Creo que es bien consistente que los viejos medios no están muertos y que su nivel de funcionamiento es bien alto. Hemos tenido varias experiencias en la agencia y en términos personales con campañas del Estado. Y yo quisiera decir varios temas al respecto. Yo creo que los procesos de contratación de creatividad y medios están diseñados para que todo salga mal, ¿sí? En realidad es muy complejo, hay muy pocas empresas que lo entienden y creo que hay muchas empresas que están de repente
con el tiempo y las ganas de poder hacer un proceso serio para poder manejar una campaña del Estado de manera absolutamente correcta. Creo que está diseñado de una manera compleja y es algo que ojalá alguien en algún momento revise. ¿Por qué? Porque yo creo que en realidad atenta contra lo que David ha dicho que es el centro, y seguimos pensando que es el centro, que es la creatividad. Una campaña que tiene una buena creatividad asegura una cosa que es fundamental, asegura un menor gasto. Si tengo una campaña que es absolutamente creativa, el Estado, el cliente, va a invertir mucho menos recursos. Sin embargo, en el proceso de contratación, la verdad que no se prioriza eventualmente este proceso. Nosotros, cuando hemos tenido experiencia de trabajar con el Estado, ¿qué cosas nos han impresionado positivamente y qué cosas nos han impresionado negativamente? Una cosa que nos impresiona positivamente es que la mayoría de organizaciones estatales tienen una data sobre insight, de repente no explotada, increíble. O sea, los ministerios tienen data estadística y de análisis de clientes y de personas que uno no lo puede creer. O sea, creo que son a veces mucho más desarrolladas que las propias fuentes de información que tiene el sector, digamos, privado. Muchas de ellas no bien utilizadas. No bien utilizadas, además, porque si uno quiere involucrar, digamos, un proceso de investigación, tiene que tener otro proceso que va a dar. Y tuvimos con Alfredo, cuando compartimos este proyecto de Panamericanos, ese proceso. Tuvimos que hacer una contratación paralela para poder medir la eficiencia de lo que estaba sucediendo eventualmente en este proceso, que por suerte fue, como digo, bastante exitoso. La otra cosa que atenta contra la creatividad, y nos ha pasado hace poco una reciente campaña con un cliente que es el Ministerio de Salud sobre un tema particular que es el embarazo adolescente, un problema grave, doloroso y que el Estado debería atacar de manera potente, es que claro, cuando uno pretende hacer campañas publicitarias demasiado creativas, que realmente van a golpear de manera fuerte en el insight, uno tiene que comenzar a transar. Si le gustará el ministro, si le gustará ¿cómo se llama? Con tus hijos no te metas, a la iglesia, a Mulder, al Congreso. Y ese proceso es un proceso no solo desgastante, sino que es un proceso que termina lapidando campañas. Sin embargo, hay creo campañas absolutamente memorables. Por ahí veo una gente que trabaja en Estado, como Perú Nebraska, o como, ¿cómo se llama? Yo sé cuidar mi cuerpo, o muchas otras campañas que han sido realmente potentes, o la misma campaña de Panamericanos, que recuerdo que cuando tomamos el proyecto y veíamos el nivel de aprobación que tenían los Panamericanos, era un desastre. Nadie quería ser los Panamericanos, los congresistas no querían ser los Panamericanos, y es un proyecto que ha terminado con un 90 y, no me dejen mentir Alfredo, 95% de aprobación. Y creo que gran parte ha sido por un equipo de comunicación que de verdad dejó, como dicen, absolutamente todo en la cancha. Yo como digo, ojalá pudiera hacerse modificaciones en estos procesos para básicamente asegurar dos cosas. La primera es, y yo creo que la gente, el pueblo en general, los ciudadanos, están de acuerdo con que el Estado se comunique con ellos. Eso es importante tenerlo claro. El ciudadano no quiere que el Estado bote la plata, pero sí creo que el ciudadano quiere que el Estado se comunique con ellos. Lo segundo, y creo que es importante, es debe haber alguna modificación, probablemente legal o normativa, que permita que ese elemento diferencial, que es la creatividad, sea el que más se cuide en este proceso. Y yo quisiera en realidad pensar que hay un juego doble, es la creatividad y la investigación. Es absurdo hoy, como están las cosas, no previamente testearse una idea va a ser suficientemente creativa y potente. Creatividad e investigación aseguran no solo el éxito de la campaña, aseguran, yo diría, el éxito de la inversión. Y hay otra cosa adicional que yo se la comenté y creo que estábamos juntos en esa reunión con Alfredo, y que creo que es un tema importante para aquellos servidores públicos. Una cosa que le dijimos a Carlos Neuhaus en una reunión, mira Carlos, si tú tienes un estudio que demuestre que la mayoría de la población amó este proyecto que se llama Los Panamericanos, más allá
de que esto sea positivo para la ciudadanía, para ti es un seguro. Yo creo que una cosa que tienen que empezar a emprender los empleados públicos, que una investigación bien hecha, que avale lo que ustedes están haciendo en comunicación, no solo ayuda a que la comunicación sea efectiva, también ayuda, por supuesto, a que ustedes tengan un absoluto sustento de lo invertido, tiene algún tipo de sentido en general. Yo lo que más, digamos, creo que el mayor daño que le ha hecho la ley Mulder al Perú, creo que le ha hecho un daño muy grande, es que sí ves hoy día que en el Estado hay mucho temor de invertir, mucho temor de jugarme por una campaña y por hacer algo que realmente el país necesita. Temas para comunicar, señores, yo creo que nos podríamos aburrir en poder eventualmente hacer. Lo que hoy día sí me duele es que habiendo presupuestos, habiendo necesidades, no haya empleados o ciudadanos o servidores públicos que quieran jugarse por este proceso. Creo que hay algunos medios, y sí creo que vale la pena mencionarlo, sobre todo creo que RPP está haciendo un trabajo bien bacán. RPP se está juntando con muchos ministerios y haciendo campañas, yo creo que de responsabilidad, que tocarían solo el ministerio, pero que están haciendo el conjunto. O sea, coincido que tenemos que buscar mecanismos para que esto suceda. Sí es verdad que la comunicación cambia comportamientos, y creo que hoy más que nunca estamos viendo que necesitamos cambiar muchos comportamientos en este país. Creo que la inversión de comunicación puede ser algo que nos lleve a ser un mejor país. Ojalá que haya pues las agallas de hacerlo, y bueno, desde el lado nuestro, y creo que cualquier profesional de comunicación va a haber la obligación en realidad de ser parte de este proceso, porque yo creo que lo que realmente el Estado es capaz de comunicar y comunicar de manera eficiente y puede cambiar, no hay ninguna empresa que lo pueda eventualmente hacer. O sea, que ojalá se animen y hagamos entre todos la diferencia. Bueno, estamos sobre la hora, pero hay una pregunta rapidita para los tres que quisiera hacerles para una respuesta también quizá más acotada, más breve, y es, dadas las limitaciones que tiene el Estado, que nos han ustedes relatado muy bien desde el punto de vista normativo y hasta cultural en términos de cómo manejar estos procesos, ¿hay algo que se puede hacer desde el sector privado para apoyar? Estoy pensando en las grandes corporaciones, no solamente en RPP, ¿no?, sino en las empresas que también les preocupa la alimentación saludable, les preocupa pues la salud pública, la educación, la seguridad. Si podrían de alguna manera participar en conjunto con el Estado, con las entidades correspondientes en estos esfuerzos de comunicación. O sea, del lado de las agencias de publicidad, nosotros hemos trabajado siempre campañas que apoyan el Estado y son parte del proceso de responsabilidad social. Hay una campaña muy linda que, por cierto, ha sido bastante premiada, que hicimos con el Ministerio de Salud, para básicamente la donación de órganos, en la cual hicimos un trabajo con América Televisión muy interesante, donde en una novela mataron a un tipo y él donó los órganos para un protagonista de otra mononovela. Es una campaña muy premiada, pero más allá de los premios que tuvo, lo fantástico es que llevamos salvando como 50 vidas, ¿sí? Del lado nuestro, yo creo como agencia de publicidad, diría que así es nuestra obligación poder apoyar esa o cualquier otra iniciativa, más allá que sea remunerada o no, porque creemos que sí uno puede cambiar eventualmente o ayudar a que cambie, digamos, el país. Y la otra cosa donde hay una oportunidad importante es, sí creo que los medios hoy día entienden que tiene una labor de responsabilidad social importante. Una campaña en la que estuvimos envueltos también el año pasado, que fue importante del otro lado, del lado Mulder, fue la campaña justamente que hicimos con la Sociedad de Radio y Televisión. Y aprendimos un montón de eso, porque lo que entendimos es que, por ejemplo, la gente ama la libertad de prensa, no ama los medios, pero sí la libertad de prensa. Es decir, vimos un ciudadano ávido, la verdad, de buenos mensajes, de mensajes correctos. Entonces, yo sí creo que del lado de la empresa privada, agencias, centrales, medios y empresas, se puede hacer un aporte enorme para la gobernabilidad y la trascendencia y la lógica de este país a largo plazo. Creo que una de las cosas que tenemos que comenzar a perder todos es el temor. Es bien difícil, sobre todo cuando, como al inicio dije,
varios tenemos responsabilidades administrativas, penales, etcétera, pero creo que justamente lo que te da la alianza, poder establecer alianzas, es que hace que puedas de alguna manera superar algunos de esos problemas. Yo he visto ejemplos, de hecho ahorita también estamos haciendo ese tipo de estrategias en que hay objetivos de comunicación y de cambio social que son transversales a todos los sectores de nuestra sociedad, a los medios, a la academia, al gobierno, etcétera. Hay objetivos en común que incluso no solo por responsabilidad social, simplemente porque por el bienestar de nuestra sociedad, de nuestro país, etcétera, lo tenemos en común. Y para ser específica en términos operativos, algunas alianzas, por ejemplo, al sector público, te pueden ayudar a no tener que sortear la inflexibilidad que tienes para ciertas cosas, como por ejemplo la creatividad, ¿cierto? Entonces, las empresas, y no estoy hablando solo de las agencias, sino también tú te alías con una universidad, con la empresa, puede desarrollar la creatividad de una manera mucho más libre que dentro del sector público, que en realidad no es bien poco, salvo que tengas como mucha suerte, todas las chamanerías haber hechas para que te postule una buena agencia, ¿no es cierto? Es bien difícil que puedas elegir lo que no es más barato, y lo más barato siempre sale caro, ¿no? Entonces, ¿qué te ayuda? Una buena alianza con el sector privado, la academia o una agencia ayuda a que las cosas que desde el sector público no podemos desarrollar con más flexibilidad puedan desarrollarse y ahí lo que hay que tener es que perder el miedo de salir juntos, porque parece que hemos tenido miedo o nos han querido también como meter miedo de salir juntos, cuando eso no debería ser un problema, cuando deberíamos comenzar a hablar de que juntos podemos hacer bien las cosas y no siempre, como parece que nos están tratando de acostumbrar, nos asociamos para mal. Nos asociamos también para bien, y hay que, eso sí, demostrarlo, hay que ser transparente, hay que evidenciarlo y también hay que medirlo, porque así demostramos, como tú dices, que sí había un impacto. Entonces, creo que una buena estrategia, y evidentemente también yo sí creo que hay que poner sobre la mesa que un aporte del sector privado también puede ser plantear cambios normativos importantes, sobre todo en la ley de contrataciones y en la ley de publicidad, eso creo que es urgente. Pero aparte de eso concreto, creo que la alianza y planificar la comunicación sobre temas de cambio social para el país juntos puede ayudarnos a tener mayor impacto. Estaba pensando qué podría decir yo que puede hacer la empresa privada, o que digamos que mi rol en una empresa privada es un poco más cómodo, en el sentido que estoy en un escritorio, ¿no?, investigando cosas y leyendo cosas. Y me acordé de un aspecto en el cual la empresa privada puede tener un impacto, ¿ya? Y es de hecho me refiero a empresa privada interesada en este ámbito comunicacional, que es la prensa, ¿ya? Y me acordé de algo que durante los años que estuve trabajando en el comercio y años atrás incluso también me ha ocurrido cuando trabajé en Semana Económica y me reunía con funcionarios públicos para hablar de temas concretos de interés público, alguna investigación, algún tema que ellos tuvieran. Casi ninguna conversación terminaba sin que el funcionario público no me contara, dentro de la parte de buzón de quejas, ¿no? Un buzón de quejas al periodista, oye, ya hagan algo con la Contraloría, pues, ¿no? Porque es un temor real, es un temor a que yo tomo una decisión bajo ciertos estándares, algunos legales, o bajo estándares de lo que creo que es una buena gestión, y luego me persigno y a ver si cuando revisan el proceso de contratación o la decisión que yo he tomado, alguien con otro criterio no dice que ha sido irregular porque tiene otro parámetro, o porque dice, ¿por qué hiciste algo que no tiene un sustento normativo, ¿no? Entonces, el problema muchas veces es que quieres un papelito que te diga así puedes hacer las cosas, y tienes que ceñirte exactamente ese papelito, y entre la opción de tomar una buena decisión que va a generar una buena campaña y que va a generar un impacto positivo al ciudadano, y cumplir con el papelito manda. Creo que hay que perderle el miedo a eso, creo que hay que lograr que también los medios de comunicación se involucren o sea, si hay una buena campaña a favor del Estado
oye, no perdamos el sentido común, muy fácil de perder en estos días, ¿no? No perdamos el sentido común y la razonabilidad, incluso en el momento de tomar decisiones de inversión, en este caso de publicidad, y también de supervisión que eventualmente les corresponde a los órganos de control, ¿no? Y bueno, tratemos también desde la perspectiva estatal y desde la perspectiva privada de ser un poco inteligentes y estrategas al momento de decidir la contratación de policía estatal. Y entonces tratemos de evidenciar de la mejor forma los resultados. Nadie va a cuestionar el tema de Panamericano porque todo el mundo está encantado. O sea, tienes que mostrar, tienes que exhibir, ¿no? Claro. Podemos decir, sinceramente, mano al pecho, que eso es algo que podamos exhibir todas las entidades del Estado que hoy en día contratan publicidad estatal o que hacen alguna estrategia de comunicación. Entonces, preocupémonos por hacer eso, preocupémonos quizás tal vez por tratar de establecer algún tipo de pauta, protocolos que, más allá de lo que nos diga la norma, nos dé seguridad y nos dé algo que exhibir frente a quien quiera objetar aquella decisión de gestión, ¿no? Bien, muchas gracias. Creo que hemos tenido un panel muy intenso que ha complementado muy bien las presentaciones iniciales. Yo quisiera cerrar con 3 o 4 conclusiones. Me parece que la primera, que queda clara para todos, es que la comunicación, digamos, social, la comunicación pública es fundamental, es un rol esencial del Estado, de las entidades del Estado, que no se puede dejar de aplicar ni por temor, ¿no? ni por ineficiencia, y que lamentablemente pues no vino ocurriendo así por esta alta rotación que tenemos en el Estado y por estas normas que traban mucho las decisiones, ¿no? Otra cosa que queda claro, me parece, es que la comunicación efectiva es la que genera este enganche, ¿no es cierto?, entre lo que queremos transmitir y el ciudadano cuyo comportamiento queremos modificar, ¿no? Y que para ese enganche es clave la creatividad y la investigación, con una variante adicional que mencionaba Pedro en su comentario, y es que cuando estas van de la mano hacen a su vez que se reduzca la inversión, se haga más eficiente la inversión, porque con el mismo dinero se puede hacer mucho más gracias a una campaña que es muy creativa y que pues se ha investigado adecuadamente para poder pulirla y luego pues poder medir bien sus resultados, ¿no? Lamentablemente ya hemos escuchado que estos son aspectos que muchas veces se descuidan en el Estado, se prioriza o se concentra, digamos, simplemente la decisión en la pauta publicitaria y se descuida lo que resulta siendo estratégicamente más importante. Y entonces ahí viene esta reflexión final que hemos tenido acá en la mesa, que me parece muy válida, y es que hay un espacio de colaboración ahí con la empresa privada, en el sentido de que la empresa privada podría apoyar en estos temas críticos y que no demandan tanta inversión como pueden ser el desarrollo creativo y el desarrollo y la medición, y el Estado pues justamente invertir mejor así sus recursos en esos objetivos de comunicación y luego poder medirlos adecuadamente, que es el mejor seguro de que efectivamente se están haciendo las cosas bien. Con esas reflexiones finales, quiero agradecerles a todos por su presencia. Veo que se han quedado todos hasta el final, así que ahora está muy buena la presentación y el debate. Muchas gracias.